Hola, hoy les voy a hablar sobre la tabla de vapor. Voy a continuar con los casos interesantes, lo que yo titulé como casos interesantes, concretamente de lo que es la interpolación doble. Voy a solucionar un ejercicio que yo mismo creé. Dice que se tiene agua, quiere decir que la sustancia de trabajo es agua, que se encuentra en una presión de 1,10 megapascal y una temperatura de 240 grados centígrados. Quiere decir que la presión tiene un valor de 1,10 megapascal, la temperatura tiene un valor de 240 grados centígrados y deseo determinar el volumen específico. Lo primero que debo hacer, como siempre, para determinar cualquier propiedad es establecer el estado que estoy trabajando. Para ello tengo dos opciones, uno establecerlo de manera gráfica u otra a través de casos. En esta ocasión lo voy a hacer a través de casos. Para ello debo identificar las propiedades que conozco, en este caso conozco lo que es la presión y la temperatura. Entonces estaría ubicado en el caso número 4. Una vez que ubico el caso, que es el número 4, sigo el procedimiento respectivo para ese caso. Acá tengo dos opciones. La primera es ir a la tabla de saturación entrada por temperatura y la segunda es ir a la tabla de saturación entrada por presiones. Voy a elegir la primera opción, voy a ir a la tabla de saturación o de agua saturada de entrada por temperatura. Acá tengo un pequeño extracto de la tabla de vapor del Cengel séptima edición. Entrada por temperatura, les recuerdo que quiere decir que la primera columna que aparece en la tabla de agua saturada, en este caso porque es agua lo que estoy trabajando, es la temperatura. Ubico el valor de 240 grados centígrados y leo o anoto lo que viene a ser la presión de saturación que está justo al lado. Quiere decir que para una temperatura de 240 grados centígrados tengo una presión de saturación con un valor de 3.347 kilopascal. Voy a comparar el valor de la presión de saturación con el valor que conozco o el valor que tengo en este caso. Acá es 1,10 megapascal. Como deseo compararlos, entonces lo voy a llevar a kilopascal, que sería solamente multiplicarlo por 1000. Tendría 1100 kilopascal. Como podemos observar, la presión conocida va a ser menor que la presión de saturación. Una vez que establezco esto, debo identificar si me encuentro en la línea número 1 o en la línea número 2. Acá estaría en la línea número 2, la presión conocida es menor que la presión de saturación. Por lo tanto, puedo concluir que lo que tengo es vapor sobrecalentado. Y así he logrado establecer el estado. Es importante establecer el estado porque una vez que yo tengo establecido el estado, sé a qué tabla tengo que acudir para leer las propiedades. Entonces tendríamos que como tengo vapor sobrecalentado, voy a ir a la tabla de vapor sobrecalentado. Acá tengo la tabla de vapor sobrecalentado del Cengel séptima edición. Necesito lo que sería el volumen específico para una presión de 1,10 megapascal y una temperatura de 240 grados centígrados. Entonces debo ubicar lo que sería la presión de 1,10 megapascal. Cuando acudo a la tabla me doy cuenta de que tengo una presión de 1 megapascal y tengo una presión de 1,20 megapascal, pero no tengo el valor de la presión de 1,10 megapascal. Inmediatamente pensaría que la solución debe ser interpolar, porque es el método de aproximación que yo tengo para utilizarlo en las tablas. Pero identifico otro problema, y es que si bien es cierto que tengo el valor de la temperatura de 200 y de 250, no tengo el valor de la temperatura de 240 grados centígrados. Quiere decir que este caso es un poquito diferente a lo que he trabajado en la parte anterior, porque no tengo ni la presión ni la temperatura. Como no tengo ni la presión ni la temperatura, debo ejecutar ese método que se conoce como interpolación doble. ¿En qué consiste este método? Propiamente, este método consiste en algo así como construir los valores que nos faltan en la tabla. Es decir, si yo pudiese separar la tabla, así como lo acabo de hacer, y me fuera posible construir lo que es la fila, porque hay como una especie de fila faltante, donde yo anote lo que sería el volumen específico para una presión de 1 megapascal de 240 grados centígrados y el volumen específico para una presión de 1,20 megapascal y 240 grados centígrados, podría interpolar de la forma convencional o como yo lo he venido ejecutando. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a fijar lo que sería el valor de la presión de 1 megapascal. Voy a anotar lo que viene a ser la temperatura. Tendría una temperatura de 200, una temperatura de 240 y una temperatura de 250. 240 es el valor de la temperatura al cual deseo el volumen específico y 200 viene a ser el inmediato inferior y 250 el inmediato superior.
Para 200 grados centígrados y 1 megapascal tengo un valor de volumen específico de 0,20602. Para 1 megapascal y 250 grados centígrados tengo un valor de volumen específico de 0,23275. Y este es el valor de 240 que yo deseo. Debo recordar que la ecuación que se sigue de interpolación lineal es de una línea recta, es decir, y va a ser igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 multiplicando a x menos x1 más y1. La primera columna que aparece en la tabla, que es donde está el valor de la temperatura al cual deseo el volumen, va a ser o juega el papel de la variable x. La segunda columna juega el papel de la variable y. Por lo convencional o por lo general se le suele llamar a la primera fila la coordenada del punto número 1, es decir, este va a ser x1 y este sería y1, y este va a ser x2 y este viene a ser y2, y este va a ser x y este va a ser el valor de y. Entonces, todo lo que tengo que hacer es sustituir para obtener el valor de volumen específico. Por ejemplo, tendría el volumen específico debe ser igual a 0,23275, que viene a ser y2, menos 0,20602, que viene a ser y1, sobre 250, que viene a ser x2, menos 200, que viene a ser x1, multiplicando a x, que es 240, menos 200, que es x1, más el valor del y1, que en este caso es 0,20602. Las unidades en las que va a quedar el volumen específico son las unidades que se tienen en la tabla, en este caso van a ser metro cúbico sobre kilogramo. Al sacar esta cuenta vamos a obtener un valor de 0,2274 kilogramos sobre metro cúbico. Y acá tendríamos de manera aproximada el valor de volumen específico para una presión de 1 megapascal y una temperatura de 240 grados centígrados. Va a tener un valor aproximado de 0,2274. Entonces acá tendría el volumen específico. Una vez que he logrado determinar de manera aproximada el volumen específico para 1 megapascal, voy a hacerlo de la misma forma para 1,20 megapascal. Fijo la presión, ubico los valores de la temperatura que serían 200, 240 y 250 y anoto los valores de volumen específico. Para 1 megapascal y 200 grados centígrados va a ser 0,16 o 0,16934. Para 250 grados centígrados va a tener un valor aproximado de 0,19241, que aparece acá en la tabla, 250 grados centígrados y 1,20 megapascal. Y nuevamente voy a interpolar. La primera columna nuevamente va a jugar el papel de la variable x, la segunda columna va a jugar el papel de la variable y. La primera fila van a ser las coordenadas del punto número 1, x1 y y1, y la segunda fila van a ser las coordenadas del punto número 2, x2 y y2. E interpolo para aproximar el valor de volumen específico para 240 grados centígrados y 1,20 megapascal. Sería igual a 0,19241 menos 0,16934 sobre 250 menos 200, que va a multiplicar a 240 menos 200, más el volumen específico o y1, que sería 0,16934. Nuevamente va a quedar en las unidades que tiene en la tabla, en este caso metro cúbico sobre kilogramo, y tendría un valor de volumen específico de 0,1878 metro cúbico sobre kilogramo. Este es el valor aproximado del volumen específico para una temperatura de 240 grados centígrados y una presión de 1,20 megapascal. Una vez que hago esto, como ustedes pueden observar, entonces tendría el volumen específico para 1 megapascal y el volumen específico para 1,20. Por lo tanto, podría ya interpolar para la presión de 1,10 megapascal. Ambos volúmenes específicos para 240 grados centígrados, porque deseo volumen específico para 240 grados centígrados y 1,10 megapascal. Así que en la tercera tabla lo que hago es fijar la temperatura, que sería una temperatura de 240 grados centígrados, y procedo a interpolar para las presiones. Tendría una presión por encima de por debajo de 1 megapascal y una por encima de 1,20. Y la que yo tengo para leer la propiedad es 1,10. Entonces,
para 1 megapascal y 240 grados centígrados, el valor de volumen específico es, de manera aproximada, 0,2274. Para 1,20 es 0,1878. Debo recordar que eso lo determiné en la parte anterior. Y entonces para 1,10, ¿cuánto será? Nuevamente la coordenada del punto número 1, voy a seleccionar las de la primera línea, la coordenada del punto número 2, la de la tercera línea, y estas van a ser X y Y. Y procedo a sustituir en la ecuación de interpolación. Tendría que el volumen específico va a ser igual a 0,1878 menos 0,2274 sobre 1,10 menos 1, perdón, en este caso es Y2, que es 1,20. 1,20 menos 1, y esto va a multiplicar a 1,10 menos 1 más 0,2274. Y las unidades en que va a quedar el volumen específico van a ser las mismas unidades de la tabla. Metro cúbico sobre kilogramo. Aproximadamente voy a tener un valor de 0,2076 metros cúbicos sobre kilogramo. Quiere decir que esta va a ser el valor del volumen específico para una presión de 1,10 megapascal y una temperatura de 240 grados centígrados. Y así ejecuté lo que se conoce como interpolación doble. Fíjense que aunque se llama interpolación doble, no interpolé 2 veces, interpolé 3 veces. Las 2 primeras para construir lo que sería la fila de 240 grados centígrados, que no la tenía, y así obtener esos volúmenes específicos. Y la segunda interpolé para obtener el volumen específico para la presión que yo necesitaba, que en este caso era de 1,10 megapascal. Si están interesados en asesorías y cursos, les voy a dejar la información de contacto en la descripción del video.